Y recordando todo lo que hemos trabajado en estas semanas, estamos trabajando en una serie que le hemos puesto por nombre Conquistadores. Nuevamente mira a la persona que está a tu lado y dile, eres un conquistador, porque todos de alguna forma tenemos ese espíritu de conquista, queremos lograr cosas importantes. Y comenzamos la semana pasada hablando de las generaciones que salieron de Egipto y que estuvieron caminando en el desierto durante 40 años. Y hablamos que la primera generación, la generación que estuvo con Moisés en Egipto, se convirtió en una generación que constantemente vivía pidiéndole a Dios milagros. Y cada vez que necesitaban algo, se ponían mal, hablaban contra su líder y pedían que Dios obrara algo, que Dios hiciera algo. Y esta generación le llamamos la generación de la vara. Se acostumbró a lo sobrenatural. Cada vez que Moisés alzaba su mano, alzaba su vara, sucedían cosas extraordinarias. Ellos fueron la generación que tenían que ver para creer. Mientras surgió otra generación en el desierto y eran los niños que comenzaron a crecer mirando arena, pero también mirando las cosas que Dios hizo durante esos 40 años. Y ellos aprendieron a escuchar aquello que Moisés les comunicaba de parte de Dios y que escribía en un libro. Y esta generación se convirtió en la generación del libro. Una generación que luego conquistaría el territorio que Dios les daría. Así que yo les decía la semana pasada, tenemos que convertirnos en una generación del libro, que cada vez que necesitemos saber qué hacer, vayamos a la bendita palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar la sabiduría que necesitamos. Y esta generación, además de caracterizarse por ser una generación que estudiaba el libro de la ley, fue una generación que no pedían milagros, sabían que ellos eran un milagro. Por eso, siempre recuerda esto, que tú eres un milagro. Pon un momento la mano en el pecho y di, soy un milagro. Porque somos un milagro. Dios nos sacó de cuántos desiertos, nos sacó de una pandemia, nos ha sacado de enfermedades, nos ha sacado de situaciones difíciles. Y hoy estamos aquí, producto del amor y la misericordia de nuestro Señor. Y esta generación se convierte en un milagro que en lugar de pedir señales, comienzan a entender lo que años después el Señor también lo dice en Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esta generación es una generación que las señales lo seguían. Nosotros somos una generación, el mismo Señor nos llama a ser una generación de conquistadores. Y a la generación de conquistadores dice la Biblia que las señales lo siguen. Es decir, hay cosas que van a pasar cuando nosotros caminamos de la mano del Señor. Amén, familia. Hay señales y estas señales están especificadas en Marcos 16. Dice que echarán fuera demonios. Por favor, saquen los demonios que tenemos encerrados ahí. Vamos a sacarlos. Dice que los vamos a echar fuera. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos llama a ser una generación de conquistadores. Tenemos que superar a las generaciones pasadas. Y por eso, uno de los más grandes desafíos que tenemos en este tiempo es convertirnos en una generación de conquistadores del reino. Y ese es el tema que hoy les tengo, familia. Ser conquistadores del reino de los cielos. Y quiero pedirte que vayamos a la Escritura y vamos a ver diferentes pasajes acerca de cómo poder convertirnos en conquistadores del reino. Una de las estrategias que se utilizaba para conquistar un imperio y que aún todavía se sigue usando es la estrategia de enviar espías. Espías es una persona militar o que pertenece a la inteligencia y se disfraza como un común ciudadano y que se mezcla en la población. Yo recuerdo que una vez estaba con un militar amigo cercano y él, estábamos caminando por la calle y me dijo, si ves a ese vendedor ambulante que se acaba de bajar del carro. Y yo le dije, sí, ¿qué tiene? Él es de inteligencia militar. Y no era alguien que tú lo veas con una gorrita, así, con una ropa muy, muy sencilla. Yo le digo, no, imposible que... Sí, es de inteligencia militar y está en una misión. Por eso tú lo ves y ni siquiera te enteras que es parte de inteligencia. Mira a la persona que está a tu lado y dile, mucho gusto. De pronto es inteligencia militar y no te has enterado. Bueno, de que es inteligente, ¿no? Pero imagínate que los de inteligencia militar se convierten en espías.
Ahora, esta estrategia usada por los campos, por los ejercicios militares, no es nueva, es muy antigua. Dice la Biblia en Josué, capítulo 2, que Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: anden, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera llamada Rahab y pasaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y es que mira, esa era la misión de los espías, reconocer la tierra, pero informar de todo lo que ellos veían. Imagínate que estos 2 espías llegan, y no fue una coincidencia, fue de esas diosidencias. Llegan a la casa de una ramera Rahab. Esta ramera, o normalmente las casas de las rameras, eran lugares donde los varones iban a tomar. Y sucede que cuando los varones toman, sale esa personalidad oculta, ¿no? Los que son callados se vuelven habladores. Bueno, y dice otra canción que salen otras cosas, pero bueno, no vamos a ir por ese lado. Pero dice la Biblia que ellos comienzan a tomar, la gente, o al menos lo que creemos, comienza a embriagarse, y los 2 espías comienzan a escuchar todo lo concerniente a Jericó. ¿Qué armas tenían? Estos 2 soldados estaban siempre escuchando los detalles y se esconden, y a través de Rahab ellos se salvan. Una estrategia muy interesante que hoy todavía se sigue usando. Pero esta estrategia el Señor la reafirma de una manera categórica un poco más adelante, en Mateo 10:16. Y aquí me quiero centrar en esta mañana. Si lo tienes, por favor, quiero pedirle que me ayudes a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Es bien interesante lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. ¿Saben? Dice el Señor: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Yo no sé tú, pero me hubiera gustado, en mi humanidad digo, ¿no? Me hubiera gustado escuchar ¿saben qué? Los envío como leones. ¡Ah! Los envío como águila. ¡Ah! Los envío como tigres. ¡Miau! Pero bueno, algo así, ¿no? Uno quiere escuchar algo como motivante, pero el Señor da un discurso un poco extraño. Y les dice: ¿saben qué? Los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. ¿Cuánto dura una oveja rodeada de lobos? Inmediatamente pones una oveja y pones a un lobo, a una manada de lobos, y no va a durar absolutamente nada. Y conociendo esto, el Señor le dice a sus discípulos, o nos dice a nosotros: ¿saben? Ustedes van a ser como ovejas en medio de lobos. Y aunque esto pareciera chocante y extraño, solo hay una forma en que la oveja podría salvarse del ataque de los lobos. Solo hay una manera. Y es que la oveja pase desapercibida, porque los lobos piensen que es un lobo más. A ver, ¿cómo es esto? Porque nosotros siempre hemos escuchado que hay lobos disfrazados de ovejas, pero nunca hemos escuchado que una oveja se disfrace de lobo. De hecho, la oveja es un animal bastante torpe. Es bastante torpe. No sé si alguna vez hayas visto una oveja. Las patas son cortas, no pueden trepar por muchos lados, siempre andan chocándose. Las ovejas necesitan siempre un pastor que las cuide. Además de eso, la oveja no tiene buena visibilidad, no tiene buena visión. Tiene buen oído y tiene también un buen olfato. Pero el Señor dice: ¿sabes qué? Tienes que ser una oveja en medio de lobos. Ahora, les decía que la única forma como esto puede suceder es que la oveja parezca un lobo. Y de pronto entonces, Jorge, tenemos que disfrazarnos como lobos. Eso quiero explicarte. La única forma como la iglesia ha querido influir en el mundo es una manera que es bastante errada. Y te voy a explicar algo que viví. Yo tengo ya 22 años en mi vida cristiana. Y estos 22 años, una de las cosas que más me costó a mí es entender que nosotros como cristianos nos hemos encerrado en una esfera, en un círculo. Entonces los cristianos escuchamos música cristiana, nos vestimos como cristianos, nos peinamos como cristianos, olemos como cristianos. ¿Y sabes qué sucede? El mundo dice: ¡ay, tú eres cristiano! Y no se trata de eso. Se trata de que nosotros los cristianos aprendamos a influenciar desde adentro. Aprendamos a mezclarnos en un mundo que está contaminado con la maldad y podamos influenciarlo desde nuestro conocimiento del Señor y desde nuestro temor. Y te voy a explicar un poquito más, pero hay algo que es bastante interesante. Cuando nosotros entendemos esto,
Yo creo que podemos tener muchos referentes bíblicos, pero uno de los mejores referentes que vamos a ver en la Biblia acerca de cómo ser oveja en una generación de lobos, lo vamos a ver a través de la vida de Daniel. Y yo quiero invitarte a que veamos lo que dice Daniel, capítulo 1, versículo 8. Te explico un poco sobre Daniel. Daniel era un muchacho que vivía feliz en Israel, era un joven como muchos aquí de familia de fe, era un joven guapo, porque dice la Biblia que era bien parecido. ¿Cuántos dicen amén, no? Gracias por darnos ánimo. Sí creo que hay... A ver, vamos a ver. Dice en la Biblia que el Nabucodonosor ataca a Israel y se lleva un grupo de jóvenes y mujeres allá a Babilonia. Y allá Nabucodonosor dice, sepárenme a jóvenes que tengan las características que muchos jóvenes de familia de fe tienen. Es decir, que sean muchachos guapos e inteligentes. ¿Sí hay aquí? Ay, denos ánimo, por favor. Lo bonito es que las mujeres aplauden y los varones no. Bueno. Se llevan a los jóvenes, a las mujeres, y allá escogen a varones que tengan buen parecer y que sean inteligentes, y los comienzan a formar con la cultura de Babilonia. Comienzan a enseñarle el lenguaje de Babilonia, comienzan a enseñarle toda la mitología, la literatura, todo de Babilonia. Ellos eran jóvenes. Sin embargo, Daniel y sus amigos... ellos entienden algo, y Daniel es el abanderado de esto que quiero leerte. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta que Daniel, aún siendo joven, él se dio cuenta que no podía cambiar a Babilonia a través de protestas. Imagínate a Daniel diciendo, yo no estoy de acuerdo con este Nabucodonosor, me arrastró acá, no, voy a sacar en mi muro de Facebook, fuera Nabucodonosor. Es más, voy a sacar en mi Instagram historia, fuera Nabucodonosor, atrás Nabucodonosor, fuera los babilonios. No hizo protesta, no hizo huelga de hambre, no levantó un movimiento en contra de Babilonia, no, lo influyó. Hizo algo muy interesante y muy inteligente que la iglesia por muchos años ha olvidado, que nosotros estamos para influenciar al mundo y no que el mundo nos influencie a nosotros. Porque esta moneda tiene dos caras. Una, que la iglesia se ha encerrado en solamente ser ovejas y todos adoremos al Señor, pero no buscamos llevar esa oración al mundo. Pero la otra cara de la moneda es que muchas veces hay jóvenes o hay personas de la iglesia que parecen del mundo y no se nota la diferencia entre nosotros que estamos en el mundo, pero que no somos. Y te lo voy a explicar en otro momento con más detalle. Pero quiero que me sigas a continuación en Mateo 13:33, porque el Señor nos amplía este conocimiento que te quiero compartir para ser un conquistador del reino. Dice Mateo 13:33, si la tienes por favor en pantalla, vamos a leerla, 1, 2 y 3. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como una levadura que utiliza una mujer para hacer pan. Aunque puso una sola pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Mira la comparación. Un poquito de levadura en 3 medidas de harina. Solo un poquito de levadura puede cambiar la esencia, la sustancia, el tamaño de 3 medidas de harina. Un cristiano bien decidido y bien afirmado en la fe puede lograr grandes cosas en el nombre de Jesús. Influencia. Quiero pedirte que mires un momento a la persona que está a tu lado y dile, tenemos que hacer influencia. Todos recibimos influencias, pero la influencia nuestra debe de ser de adentro hacia afuera. Te voy a contar una historia que tal vez la hayas escuchado hace mucho tiempo, es historia universal. Los griegos eran una nación muy poderosa, que habían logrado importantes conquistas. Ellos habían derrotado muchos imperios, aún imperios más grandes que ellos. Pero había una ciudad, una nación muy difícil de conquistar, la ciudad de Troya. El imperio de Troya era un imperio pequeño, pero muy bien cerrado, muy bien organizado. No había forma, lo habían tenido sitiado durante años, casi 10 años,
atacando a Troya y no lograban derrotarlo porque las paredes eran inexpugnables, estaba muy bien organizado todo, tenían todo el control de la logística interna y externa, tenían alimento para poder todavía estar ahí aislado mucho tiempo. Los griegos estaban ya por darse por vencidos. Hasta que una vez un sabio griego estaba en el campo y observa algo bastante curioso. Él ve una paloma que estaba siendo perseguida por un halcón. Y la paloma se oculta en la grieta de una montaña. Y el halcón no podía llegar a ella. Así que el halcón se quedó parado en un peñasco que estaba un poquito más arriba que la grieta. Y pasó aproximadamente una hora. La paloma seguía allí metida en la grieta y el halcón seguía en el peñasco mirando el agujero donde estaba la paloma. Cuenta la historia que después de un rato la paloma asomó la cabeza para saber si el halcón estaba allí. Y ese día el halcón pudo lograr su presa. Este sabio griego vio eso y se dio cuenta que solo había una forma para poder conquistar Troya. Y era lograr llegar adentro. Pero eso no iba a ser tan fácil, lo habían intentado 10 años y no lo lograban. Así que pensó, los troyanos, son muy religiosos. Vamos a ver cómo podemos nosotros llegar a ellos. Hicieron un caballo muy grande, cuenta la historia, un caballo de madera y por dentro estaba hueco. Y metieron a soldados élite en la barriga de este caballo. Y pusieron una escotilla muy bien escondida en uno de los lados del caballo. Y la pusieron al pie de Troya con un letrero que decía a la diosa Atenea, que durante estos años ha cuidado a este pueblo y a nosotros nos marchamos en paz y dejamos esta ofrenda de paz para la diosa. Y se fueron. Muchos soldados se fueron y otros se quedaron escondidos. Pasaron los días y los troyanos vieron este caballo, leyeron ese letrero y dijeron, hemos ganado al imperio griego, los hemos derrotado, no pudieron contra nosotros, e ingresaron el caballo. Y muy contentos los troyanos comenzaron a celebrar, ganamos la guerra, derrotamos a los griegos, esta noche las bebidas son gratis. Y se armó la pachanga. Tomaron, se emborracharon, se festejaron y veían el caballo y decían, este es el trofeo, el símbolo de que nuestra diosa Atenea entregó a nuestros enemigos y los alejó de aquí. Nada puede derrotar Troya. Cuenta la historia que después de la medianoche, una escotilla del caballo se abrió y los soldados de élite mataron a los atalayas de la ciudad, abrieron las puertas y ese día ardió Troya, se incendió desde adentro hacia afuera. El enemigo ha sido muy sutil durante todos estos años. Y durante muchos años, sigilosamente, ha metido ideologías perversas a nuestros niños en programas de televisión, en programas radiales, en libros, en revistas. ¿Y los cristianos qué hemos hecho? Hemos satanizado la televisión. Yo recuerdo cuando hace muchos años se satanizaba la televisión. El cajón del diablo, decían algunos pastores. Se satanizó también el Internet. No, el Internet es del diablo. Cuando salió el celular se satanizaba el celular y nos hemos dado cuenta siempre en la iglesia tarde de que todos estos elementos pueden ser una gran herramienta evangelística, pero nosotros nos da miedo lo nuevo. Literalmente nos estamos comportando como ovejas, pero no como ovejas en medio de lobos. Nos estamos comportando como ovejas que tienen miedo de lo nuevo. Y por eso es que el Señor dice, chicos, tenemos que ser ovejas, pero bien, pilas. Tenemos que ser ovejas, que estemos en medio de una generación de lobos y aullemos como lobos, vamos a oler como lobos, pero no somos lobos, somos diferentes, somos las ovejas de Jesús y vamos a hacer lo que el Padre nos enseñó a hacer, a influir la sociedad, a influir a la gente y compartirles de Cristo y llevarles a cambiar su vida como Cristo nos ha cambiado. Daniel estuvo en Babilonia, pero Babilonia nunca estuvo en él. A pesar de que Daniel estuvo allí en Babilonia mirando los sacrificios que ofrecían a otros dioses, mirando la delincuencia, mirando la rapiña del imperio babilónico, él no cambió. Mira, donde estés, cualquiera que sea tu trabajo, si tú estás firme en Cristo, tú puedes influenciar para bien, pero no dejes que te influencien a ti. No dejes que tus principios cambien. Y ese es el problema con muchos cristianos, que de tanto estar en un ambiente así, cambian en lugar de ellos cambiar el ambiente.
O el otro lado, o la otra cara de la moneda, es que el cristiano dice, no, es que yo no sé cómo sobresalir en ese ambiente, no sé cómo sobrellevar, y se dejan arrastrar por la corrupción. Por eso dice la Biblia en Juan 17, 16, y yo quiero pedirte que este versículo lo grabes en tu Biblia, lo grabes en tu corazón. Dice la palabra del Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Yo me acuerdo que hace años un pastor amigo que conocí me decía, pero Jorge, es que la batería no está en la Biblia. Y es cierto, pero en la Biblia tampoco están los pantalones, entonces saquemos todos los pantalones. Ay, pero una vez me decía alguien, pero ¿por qué las mujeres de tu congregación usan pantalones? Y yo le decía, pero es que los pantalones no son bíblicos ni para hombres ni para mujeres. Si vamos a lo bíblico, tenemos que utilizar todos túnicas. ¿Y sabes qué es la túnica? Un vestido. Imagínate todo, tenemos que vestir con vestido mañana. Sí, una falda escocesa. Dios mío. No, durante años la iglesia ha dicho, esto es de Cristo, esto no. Y sabes, es un error. La música no es cristiana, el cristiano eres tú. La ropa no es cristiano, tú haces tu vestimenta de acuerdo a lo que llevas. Puedes vestirte con la mejor moda, puedes estar elegantemente vestido, pero tener un corazón corrupto. No es la ropa lo que te hace, no es lo externo, es lo interno. ¿Qué tanto estás influenciando tu entorno? ¿O cuánto te está influenciando tu entorno a ti? No dejes que lo que está a tu alrededor te cambie. Cristo murió por ti y eres libre y salvo por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Me pusieron la música, ya tengo que terminar. Lo voy a decir de manera rápida. Para ser un conquistador, primero influencia. Segundo, usa los dones que Dios te ha dado para ayudar aún para los que te han hecho daño. Ayuda aún a aquellos que te han hecho daño. Dice en la Biblia que Nabucodonosor quedó bastante inquieto por sueños que tenía. Y Daniel tenía el don de interpretación de sueños. Y Daniel interpreta los sueños a Nabucodonosor porque lo vi tranquilo. Mira, Daniel pudo haber dicho, no puedes dormir, bien hecho por atacar mi tierra. Es que te lo mereces. No. Daniel vio la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitaba. Y producto de esa ayuda, logró ser influencia para Nabucodonosor. Pero a veces los cristianos decimos, no conoces a Jesús. Que se vaya, se pierda. Mi tío nunca conocerá, mi hermano nunca conocerá, ya no puedo hacer nada. No te rindas. Al contrario, ayuda con tus dones. Acuérdense que les enseñaba que la Biblia nos insta a que nosotros debemos de ser bondadosos. Y bondadoso es aquella persona que te ayuda, que hace actos de bondad. Daniel lo hizo y logró llegar a ser uno de los primeros ministros de Babilonia. Tercero, desarrolla disciplinas espirituales. Daniel oraba 3 veces al día, a pesar de sus ocupaciones. ¿Sabías tú que según el sitio Byte, solo un 32% de los cristianos lee la Biblia diariamente? Y un 12%, solo un 12%, lee la Biblia solo el domingo. Muchos cristianos hoy en día oran menos de 15 minutos al día. Sin embargo, tú dices, no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomas en tus redes sociales? ¿Cuánto tiempo te tomas hablando con tus compañeros, con tus amigos? El día siempre ha tenido 24 horas. Y de esas 24 horas, ¿cuántas le dedicas al Señor? Cuarto, alumbra a otros para ayudarlos a salir de la oscuridad. Efesios 5:8 dice una gran verdad. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son la luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y la luz se nota cuando hay oscuridad. Dios nos llama, querida familia, a poder ser luz en tu trabajo, con tus compañeros que tienen tal vez una mala forma de vivir. Nosotros hemos hecho un grupo que va a pelotear los domingos, vamos algunos, y hemos logrado hacer que muchos de esos muchachos que no conocen del Señor conozcan. Pero costó, sí, tocó.
Muchas veces cuando estamos jugando y de pronto hay una mala jugada y nos patean, ¡hijo del Señor, que el Señor te bendiga! Y cuesta, pero ¿sabes? Hay más gozo en el cielo por un salvador, por un pecador que se arrepiente que por un gol que tú metas. Tal vez te vayas contento por haber metido gol, pero hay tristeza en el cielo si esa vida se pierde. Así que entendimos que es al revés. Prefiero no meter el gol, pero saber que le pude compartir a aquel que está jugando conmigo en la cancha. Y finalizo con este punto. No critiques a otros y apoya a otros conquistadores. Mateo 9:38, Juan le responde al maestro diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Apoya a otros conquistadores y no te pongas mal por otros que tal vez no están haciendo lo mismo que tú. Hace unos días, una iglesia amiga, un pastor muy amigo, en pleno día del orgullo gay, salió con algunos de sus discípulos y puso un letrero que dijo, se dan abrazos gratis. Entonces muchos de la marcha iban, veían a los chicos así con los muchachos vestidos normales y fueron y los abrazaron. Y digo, pero ¿qué trampa hay? No, solo queremos darte un abrazo y pedirte perdón si en algún momento te hemos hecho sentir mal. Entonces los muchachos comenzaron a abrazar y cuentan algunos de ellos que lloraban. Porque, ¿sabes? Yo no estoy a favor de las ideologías para nada. Pero hay algo que debemos de entender. Muchos de ellos son heridos, han sido abusados. Y tal vez ese abrazo que tú le das, en lugar de criticarlos, puede hacer que ellos cambien su vida. ¿Qué sucede si como iglesia, en lugar de criticar, mejor nos dedicamos a amar? ¿Qué sucede si como iglesia hacemos las cosas diferentes a como nos enseñaron? Porque nos enseñaron que tenemos que protestar y sí es cierto. Pero ¿sabes qué? Yo entendí algo. La protesta mejor la hago a los pies de Cristo. Y le digo, Señor, me siento así. Porque hay un momento donde se desgarra mi corazón y digo, Señor, no sé qué más hacer. Hace algunos meses atrás vino un muchacho drogadicto y nos dio mucho coraje ver algunas cosas que hizo. Pero Javier Francisco, que ahorita está de viaje, sacó un pan, le dio jugo y le compartió de Jesús. El muchacho comenzó a llorar y dijo, gracias, primera vez que no me rechazan. ¿Cuántos están expuestos a un rechazo? Y vienen a la iglesia y encuentran más rechazo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a amar a las personas, a aceptar a las personas, a hacer lo distinto. Eso es ser ovejas en medio de lobos. Quiero finalizar con esta historia. Aquí sí ya finalizo. La historia de Nicholas Ludwig, el conde de Zinzendorf. Nació en Alemania el 26 de mayo de 1700. Este hombre, que creció bajo la influencia cristiana, durante su adolescencia se caracterizó por su amor por los perdidos. Y en 1772 hizo un albergue para poder ayudar a los moravos de habla alemana y aprender o ayudarles a entender un nuevo idioma y poder ayudarles a compartir su fe de Jesús. Pero también no solo contento con esto, hizo que esta pequeña población que luego creció eran esclavos que habían sido liberados o que ellos habían logrado escapar. Y este conde los albergaba en su territorio y les daba la libertad. Y durante muchos años, muchos de estos ex esclavos moravos fueron influenciados por el amor y la convicción que tenía el conde. Les amaba profundamente y les enseñó que Jesús ya los había liberado de la esclavitud. Pero dos de sus discípulos, dos esclavos moravos, se enteraron que había una isla a donde estaban llevando todos los esclavos que traían de África. Se enteraron que en una isla del Caribe habían 40.000 esclavos africanos que los llevaban para quebrantar su espíritu
y hacer que su mentalidad sea de esclavos. 2 de sus discípulos, moravos, se vendieron como esclavos. Y cuenta la historia que se embarcaron en un bote. Y cuando el bote iba a la isla, dijeron, vamos a ganar para el Cordero la recompensa de su sacrificio. Y se fueron en ese bote como esclavos para ir a esa isla, porque decían, vamos a compartirle a esos esclavos para que cuando se mueran, no mueran sin Cristo. Porque pueden perder hoy su libertad, pero que no pierdan su alma en la eternidad. ¿Cuánto estás dispuesto a dar para servir al Señor? Y no me refiero al dinero, porque Cristo no necesita tu dinero. Cristo lo que necesita es un corazón que está quebrantado, un corazón que quiere servirlo, un corazón que está decidido a ser un conquistador en un mundo donde cada vez estamos más llenos de violencia. ¿Saben por qué avanzan tanto la delincuencia? Porque los delincuentes están claros en lo que quieren. Quieren ganar y conquistar el territorio. Pero los cristianos nos estamos encerrando pensando que solo en las 4 paredes vamos a conquistar el mundo para Jesús. Es hora de salir, iglesia. Se nos vienen grandes desafíos. La próxima semana les tengo una sorpresa. Una noticia que sé que les va a alegrar mucho el corazón. Se vienen grandes cambios para la iglesia. Y estoy convencido de algo. Tenemos que ir al siguiente nivel. Y tal vez a muchos les inquiete. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir de este lugar a otro lugar que te diré después. Es un lugar que nos va a permitir llegar a más jóvenes, que nos va a permitir llegar a más personas, a otro nivel, que es importante comenzar a influenciar en jóvenes que se están destruyendo en la droga, en el alcohol. Y nosotros como iglesia tenemos que despertar, tenemos la salvación, pero otros no la tienen. Y tú y yo tenemos que llevar el mensaje del evangelio a más personas. No podemos seguir así. La pelea es peleando. Y si estamos en el nombre de Cristo dispuestos a vencer, el Señor nos va a respaldar para lograr ser conquistadores del reino. ¿Cuántos decimos, yo quiero ser un instrumento del Señor? ¿Cuántos, como estos esclavos morados, están dispuestos a dar todo por la recompensa de una vida para Jesús?